Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a un evento de análisis o de discusión de perspectivas económicas de Chile, pensando en el futuro, en los próximos años. A la salida nos quedamos conversando con unos amigos y la sensación que estaba en el aire de todos los que estábamos ahí era que los expertos habían planteado que, por lo menos en temas de inversiones, se decía este gobierno estaba terminado. Oímos comentarios parecidos en los días siguientes publicados en la prensa desde otros expertos, por lo tanto, uno quedaba con la sensación de que esa era como la conciencia o la apreciación generalizada de los que más sabían de esto. Sin embargo, la conversación del grupo, de los amigos que estábamos en torno a un café, derivó a que alguien se acordó de la frase que usaba el presidente de la República en su campaña el año 2021 y varios de sus más cercanos, que no sé si usted se acordará, pero solían terminar sus intervenciones diciendo, seguimos. Bromas aparte, rápidamente empezamos a discutir o analizar qué significaba este seguimos y hacia dónde seguía un gobierno que parecía estar entrampado. Alguien planteó que el ciclo electoral que se iniciaba ahora en octubre y parecía no tener fin hasta el próximo año era, según los expertos en materia política e institucional, habitualmente un gran problema para que los gobiernos pudieran ser eficaces. Estábamos en eso cuando la conversación derivó a decir, quizá, quizá lo más complejo es que el gobierno sigue, tal como lo ha planteado o lo planteaba el presidente de la República en esas intervenciones a las que nos referíamos recién, pero sigue con un programa, con una idea fundamental. No es que simplemente siga ganando tiempo o haciendo tiempo, como se dice en los deportes, para esperar que concluya su mandato. No, sigue con un programa. ¿Cuál me dirá usted? ¿El de la presidencial del 2021? No. El programa que está escrito, que fue presentado al país, que fue rechazado por el país, pero que a quienes nos gobiernan esas ideas parecen gustarle y atraerle muchísimo, y por lo tanto siguen con ellas más allá de cualquier revés o derrota. Sí, como ya se imagina, me estoy refiriendo a la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, la primera, la propuesta, aquella tan mala propuesta que fue rechazada muy ampliamente por Chile en el año 2022, esa misma. Porque si usted mira lo que está pasando, usted podría decir los elementos fundamentales de esa propuesta siguen estando en las lógicas del gobierno. Usted podría decir hoy día tenemos un serio problema económico en Chile. La economía está estancada, las cifras están malas. Por donde lo mire, esto no funciona. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No ir a buscar crecimiento, ir a recuperar, a tratar de recuperar la senda del crecimiento, sino la respuesta de la propuesta. Usted recuerda que se decía que había que decrecer, que eso era lo mejor, que había que meterle ruido al sistema, que lo que habíamos visto en los últimos años en Chile, lo que había permitido el crecimiento, no era correcto, que había que hacer algo distinto. Bueno, seguimos haciendo algo distinto, que produce los efectos que ya conocemos, pero que no importan, porque, y esto quizás es lo más grave, porque se está cumpliendo con esas ideas. Y a esas ideas, el crecimiento, la superación de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos no le interesan otras cosas que ya no las preguntaron, a las que dijimos que no, pero que parecen ser tan atractivas que seguimos ahí. Usted recordará cuando ministros de Estado dicen que es más importante ir a un partido de baby que asistir a las actividades de los gremios empresariales que le corresponden participar a la autoridad. Cuando otro ministro de Estado dice que los sueldos no son buenos porque los empresarios no quieren pagar más. Cuando recientemente un ministro de Estado dice que en realidad hay menos personas en el trabajo formal, no porque no se estén creando puestos de trabajo, sino que porque la gente no quiere estar en las AFP. Cuando son eso el tipo de respuesta, uno dice, claro, seguimos, pero lamentablemente seguimos con las ideas de la convención. Usted mira los problemas que hay en seguridad y en delincuencia, y claro, hay un gobierno que dice que está muy interesado en hacer algunas cosas, pero todavía no logra resolver el tema de las reglas del uso de la fuerza, todavía no logra asumir una posición clara en términos de que el uso de la fuerza legítima en el marco de la ley es lo que corresponde y que por lo tanto estos temas no se resuelven hablando de Walmapu, estos temas no se resuelven por la vía de decir que quienes delinquen en realidad son personas que han sido afectadas por la sociedad antes, entonces hay que comprenderlas, ni se resuelven por concentrar la persecución criminal en ciertas
organizaciones teóricas, como diciendo, no, solo estos delitos, los demás no. No, se resuelven recordando el juramento, la promesa solemne de quien asume la más alta magistratura en Chile, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, preocuparse porque las reglas se cumplan. Eso es básico, se podría decir, pero muy fundamental. Es para lo que tenemos a las autoridades, lo que esperamos de ellas, pero eso parece no ser consistente con las lógicas que estaban en el proyecto de constitución rechazada. Usted mira los problemas que tiene Chile en salud y la respuesta del gobierno, la respuesta de las autoridades parece estar más anclada a las ideas de la convención, es decir, que aumente la participación estatal, que crezcan los servicios públicos, etcétera, antes que a tener mejor salud, mejorar la condición de atención, los tiempos, etcétera. Usted ha oído recientemente no solo los tiempos de espera, sino que las soluciones del sector público en algunos casos a esto, o la terrible realidad del sector público que supone listas de espera que se reducen por la vía de eliminar a los pacientes artificial e indebidamente. Esa es la propuesta que se rechazó, pero esas son las ideas que parecen, no esas, evidentemente, no es que esa sea la lista, la idea sea borrar gente de la lista, no. Lo que pasa es que borrar gente de la lista es la consecuencia de aferrarse a la imagen de que el Estado lo hará mejor. Y entonces, ¿qué se hace cuando se demuestra que eso no es así? Es algo parecido a lo que ocurre en pensiones. Hace rato que el gobierno viene diciendo que hay que aprobar un acuerdo que diga que aumenta la participación estatal, que los fondos de pensiones no son de quienes los ahorran. ¿Esa es la idea? ¿La idea es hacer crecer al Estado o es mejorar las pensiones? Es tener un acuerdo que de verdad mejore pensiones, no en un periodo corto, no contra el endeudamiento del Estado que ya está muy endeudado, porque hay que recordar que la herramienta que ha venido usando la autoridad pública para tratar de combatir el desempleo no es crear más empleo, es crear más empleo público, pagándolos por impuestos. Entonces, ¿esa es la solución para pensiones? ¿Esa es la fórmula que se nos plantea? Claro, porque es la que tiene que ver con las ideas que estaban en la propuesta de la convención, las que fueron rechazadas, pero en las cuales se insiste. Es la idea de que la manera de resolver los problemas sociales del país es aumentando tributos, aunque la experiencia sea que eso es precisamente parte de lo que ha ocasionado el frenaje del país. Son las ideas de la convención las que tienden a hacer cada vez más complejo el mercado laboral, pero no parece importar cuando se dice que hay una gigantesca informalidad. Esa gigantesca informalidad no es sino la muestra de que el sistema formal es muy caro y muy complejo, pero es artificialmente caro y complejo. Esos problemas o esas reacciones indebidas, ese no resolver como se debiera, tiene que ver con insistir en esas ideas que no han funcionado en ninguna parte. Es la oferta, lo decíamos en algunas columnas anteriores, es la oferta del socialismo latinoamericano del siglo XXI. Sí, me podrá decir usted, pero el presidente ha sido claro en no estar de acuerdo con el gobierno de Venezuela, ¿cierto? Pero quizás no sería tan bueno correr a felicitarlo tan efusivamente, puesto que es muy difícil estar de acuerdo con el gobierno de Venezuela, salvo que no sea Cuba. Y el problema es que Chile, las actuales autoridades chilenas no han sido claras en condenar a Cuba, en ser capaces de decir que el problema de Venezuela no es sino otro capítulo de un problema que es el mismo que viene sufriendo Cuba hace más de 50 años. Y ese problema está dado por las mismas ideas que nos ofrecieron en la primera convención y que Chile rechazó, pero de las cuales no se dejan de lado, como han planteado algunos de los que guían intelectualmente o aparecen así, al menos respecto de las autoridades que nos gobiernan. El problema no es la meta, sino que es que íbamos demasiado rápido. ¿Recuerda usted aquello de que el plebiscito se perdió porque no nos entendieron? Porque eran ideas, comillas, adelantadas a su tiempo. Bueno, es insistir en lo mismo pese a la derrota, la porfía máxima, pero esa porfía lo que hace es decir, iremos hacia donde mismo, solo que más lento. Y eso es lo que tenemos, un país que trata de ir hacia donde mismo, por malo que sea ese lugar de destino, y más lento, pero más lento en todos los sentidos. Y entonces usted y yo seguimos viendo que los problemas no se resuelven. Cada cierto tiempo usted ve cómo aparecen esas ideas de la convención al mínimo, a la mínima situación. Hay un corte de luz en Santiago grave y antes de discutir si fue caso fortuito o no fue caso fortuito, etcétera, la reacción del ministro es decir, esto permite pensar en una empresa estatal a cargo de energía eléctrica. Esa es la solución. La solución vuelve a ser el reflejo de ir a buscar
esa oportunidad, no para ver qué es lo que se puede hacer mejor, no para ver si efectivamente hay que mejorar o cambiar la normativa para que el servicio sea mejor y para las condiciones en que se prestan sean mejor y sean más consistentes, sino que cómo justificamos que aumente el Estado. Es decir, cómo aprovechamos esto para volver siempre a la propuesta de la convención rechazada. Son esas ideas, en el fondo, las que siguen estando ahí, siguen dando vueltas ahí. Mencionábamos las relaciones exteriores. Recuerde que la propuesta de la convención planteaba un cierto eje de relaciones exteriores prioritarios para Chile, que no es muy distinto de lo que se viene haciendo y que tiene que ver precisamente con lo que se sostenía en materia de convención. Es decir, y por resumir y no agotarlo, o no extenderme innecesariamente, en economía, en trabajo, en seguridad y delincuencia, en pensiones, en salud, en relaciones internacionales, en sectores básicos como la energía eléctrica, etcétera, lo que nos siguen ofreciendo es lo que se rechazó el 2022, a un ritmo distinto, de una manera suavizada, quizás mejor envasado, pero es lo mismo. Es lo mismo también en las actitudes. O usted habrá visto en los últimos días y le habrá llamado la atención la actitud que ha habido en relación a la discusión que se ha generado por la destitución, al parecer completamente fuera de normativa. No conozco más antecedentes que lo que están en la prensa, pero eso es lo que aparece de ahí, de una funcionaria del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y el argumento fundamental ya no es lo que se hizo, sino que es una mezcla de lo que se pensó y lo que no se dijo, eh, como si, como si efectivamente las dudas o las preocupaciones respecto de que aquí se estuviera instalando un verdadero comisariato político propio de regímenes totalitarios, bueno, parecen acercarse o parecen tener algún sentido. Basta ver todos quienes han salido a criticar esta medida desde muy distintos sectores y con muy distintas visiones. Finalmente, eh, usted recordará hace pocos días que el presidente del directorio de Televisión Nacional nos decía que el problema de Televisión Nacional era que habían, si uno resume el argumento, que había canales privados que eran exitosos. De nuevo, de nuevo la misma lógica. O sea, eso es una mezcla de tengo que tener medios de comunicación porque el Estado tiene que cumplir un rol. ¿Cuál? Y entonces aparecen las ideas de decir la verdad, corregir los errores, etcétera, y suena al control de conciencia, suena mucho a control de conciencia, que se une a iniciativas educacionales que, más allá de lo que se dice hoy día, lo único que sirvieron fue para afectar la educación chilena y para agravar o sumir en una grave crisis, mejor, a los grandes colegios emblemáticos que se habían creado en Chile y que habían ayudado mucho. Bueno, tampoco podían ser porque no cuajaban con esta lógica. Sí, los gobiernos no terminan hasta el último día de su mandato, eso es lo que corresponde y eso es lo que institucionalmente corresponde. A veces, sin embargo, la evidencia, lo que ocurre, los obliga a cambiar de criterio, los obliga a hacer cosas distintas, porque se dan cuenta que las circunstancias del país son distintas. Este gobierno, como han dicho muchos expertos, planteó su programa como propuesta constitucional, la primera, esa muy mala propuesta rechazada, pero ha seguido conforme al mismo programa, como si nada hubiera pasado. En cierta forma, lamentablemente, el problema, el problema de Chile es que nos siguen diciendo, seguimos, pero con las mismas ideas, con las mismas muy malas ideas. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.